Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, es lunes y los lunes comenzamos, como siempre, con la agenda musical, iba a decir yo. Comenzamos con el musical, sí, sí. espacio de cine. Podríamos hacer también una agenda musical, ¿no, Juan? Pues también podríamos, Vamos ¿por a ir. qué no? Espérate, A Juan, que ver, tengo el problema que tengo últimamente con el Skype y como no me acuerdo nunca antes de realizar la llamada, no te estamos escuchando, pero enseguida oh, enseguida lo solucionamos. a ver, Enseguida lo solucionamos y tenemos que escuchar ya, Juan. Buen a día. ver, Ahora ahora, sí, perfecto. ahora sí, venga. Como te decía, un día de estos hacemos una agenda musical también. Lo que haga falta, y si hace falta que cantemos, cantamos, hombre. Bueno, tú lo llevas mejor lo de cantar. Pero Pero bueno, bueno, ahora cuando os pase las nuevas composiciones vais a cagaros, vamos, vais a estamos quedar alucinados. a por. Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver si tenemos mejor suerte que la semana pasada. Pues sí, esta semana hay unas cuantas películas que están bien. Evidentemente el estreno de lanzamiento masivo es Cruella, con Emma Stone, una producción de Disney, pero que no está mal. Es una película entretenida, bien hecha, quizá precisamente por la presencia de Emma Stone, que es una actriz que suele cuidar mucho sus apariciones en el cine, y aunque es un personaje que conocemos por 101 Dálmatas, en realidad lo que nos hace es contar la historia, o lo que tenemos es que nos cuenta la historia de cómo llegó Cruella de Vil a ser Cruella de Vil. Y bueno, es una película entretenida porque además dura más de 2 horas, como 2 horas 10, una cosa así, y se puede ver con facilidad. No tiene nada novedoso ni especial, buena cantidad de medios, vestuario, puesta en escena, efectos, cuidadísimo todo. Pero bueno, como digo, es una película correcta, es una película que para pasar un rato se puede ver. No es que la vayamos a recomendar porque no llega a eso, pero se puede ver. Frente a eso, sí que hay unas cuantas películas que están bastante bien y que nos han sorprendido incluso. Por ejemplo, El Año de la Furia, que es una película española escrita y dirigida por Rafa Russo. Y bueno, pues a priori no teníamos una referencia directa de qué podía estar contándonos. Empieza la película situándonos en Montevideo en el año 1972 y lo que va a hacer es hablarnos de cómo era la situación política justo antes del golpe de Estado de la dictadura en Uruguay. Y está bien hecha. Es una película que está realmente bien. Se centra en dos guionistas que trabajan para la televisión, en un programa de mucha audiencia, en un programa de humor, que son muy mordaces. Uno de los guionistas viene de la universidad, tiene mucho prestigio, ha escrito incluso un libro muy difundido. El otro es un poco más joven, pero parece que es el que lleva el peso fundamental de esos guiones, porque el primero, bueno, quizá está un poco desencantado, un poco fuera de onda, aunque figuran los dos, porque evidentemente el nombre del primero es mucho más importante. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar una descripción de lo que ocurría en 1972 en Uruguay y la situación que se vivía, con detenciones ilegales, todas basadas en que se hacía por el país, en que lo que se quería combatir es a la guerrilla, que eran malos muy malos, que eran unos revolucionarios que querían destruirlo todo y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, básicamente lo que ocurría era que se detenía ilegalmente a gente, se la torturaba, incluso se les asesinaba y se les hacía desaparecer. Todo previo a que finalmente se impusiese una dictadura. La verdad es que la película es impresionante, porque se centra en estos dos personajes, pero a la vez nos describe a un tercero que es un militar torturador. Y bueno, hay que ver la película. Tiene momentos muy duros, dentro de una trama que podríamos calificar un poco de corte policiaco, porque tiene unas historias adicionales. Una trama en la que también aparece una mujer española que tiene una pensión, está interpretada por Maribel Verdú, que se había ido huyendo de la dictadura de Franco hasta Uruguay y se encuentra pues con esta situación. Y finalmente con todo eso lo que se compone es el dibujo del año previo, o si no llega a un año, pues un poco menos, el año previo a que los militares tomasen el poder.
en una época que hay que recordar que prácticamente coincidió en el tiempo con la dictadura de Pinochet, el golpe de Estado de Pinochet y también el golpe de Estado en Argentina. Todo ello propiciado por Estados Unidos. La película también hace hincapié en pequeños detalles en ese sentido, como por ejemplo la formación de los militares para aprender a torturar se hacía en Panamá por parte de militares estadounidenses. En fin, una película, y no quiero desvelar mucho más porque prefiero que la gente vaya a verla, una película muy contundente, una película dura, pero que vale la pena ver porque es una descripción de cosas que pasaron y que no deberían ocurrir absolutamente nunca más. Desde Estados Unidos nos llega una película también interesante, uno de los nuestros, es la nueva película de Kevin Costner y Diane Lane. Decía alguien un poco de broma que después de haber sido los padres de Superman se vuelven a reunir aquí para ejercer también de padres. Y bueno, la película va un poco en ese sentido. Es una película que podríamos calificar como policíaco, cine negro, una mezcla de géneros con algún apunte de intriga y sobre todo que describe lo que podríamos llamar o lo que podríamos decir que es la América profunda, la América rural, y en este caso con la presencia de una madre muy dominante que tiene a todos sus hijos, a toda su familia, pues prácticamente en un puño y que les lleva a que hagan exactamente lo que a ella le da la gana. Lo que vamos a ver al principio de la película es un matrimonio que está en otro estado, está muy lejos, tienen un hijo que está casado y han tenido un bebé y ha habido un accidente y ese hijo ha muerto. Queda por tanto la viuda y el bebé y los abuelos de ese bebé que intentan ayudar en lo posible, puesto que la situación es tremendamente dolorosa. Dolorosa para todos, evidentemente, pero particularmente para la madre de este chico joven que ha muerto, que lleva muy mal esa pérdida. Y lo va a llevar peor cuando la viuda se vuelva a casar. Y además no es que se vuelva a casar, sino que decide cambiarse de estado, separándoles del nieto. La historia a partir de ahí, como digo, empieza a tomar un giro un poco oscuro, por qué se traslada, qué cosas pasan, y va a aparecer ese segundo personaje que estaba citando, esa madre dominante, que es la que hace que ese nuevo marido de esta mujer joven se traslade. Es una historia que podríamos definir un poco, por no dar demasiadas claves, demasiadas pistas, como un intento de hacer algo bueno, de ayudar a esa mujer joven, de además ayudar a ese nieto que tienen, de estar cerca de él, pero ese intento de hacer algo bueno lo hacen de forma equivocada, lo hacen tomando un rumbo bastante equivocado. Y al final las consecuencias son prácticamente imprevisibles. Hay que decir que el personaje que interpreta Kevin Costner, que es el padre de ese hombre que murió al principio de la película, era un antiguo sheriff trabajaba como sheriff y por tanto tiene un sentido de la proporción de la ley pues muy particular. Es además una persona moderada, no ha sido alguien prepotente en su cargo ni nada que se le parezca, es una persona respetada, pero va a acompañar en ese trayecto a su esposa, aunque se esté dando cuenta de que quizá lo que está haciendo su esposa, lo que pretende, no es, o bueno, es correcto, pero no está siendo, no lo está haciendo de la forma más adecuada. Siento no ser más claro en lo que comento, pero es que si no acabaré estropeando un poco la película. Es una película curiosa, es una película llamativa, yo creo que interesante, que viene de la mano de Tomás Berchuza, o Bezucha, perdón, que lo estoy pronunciando mal, que antes había hecho películas un tanto intrascendentes como Monte Carlo o La joya de la familia, pero que aquí ha cogido una novela de Larry Watson, la ha adaptado, ha escrito él directamente el guión y ha hecho un trabajo notable. No sé si porque están estos actores detrás, que siempre son solventes, que de alguna manera siempre dan un respaldo a unas historias que sean sólidas, que ya con la edad que tienen tanto Kevin Costner como Diane Lane, pues buscan también películas en las que puedan dejar pues algo diferente de cine comercial convencional del que hicieron en épocas atrás. Pero vamos, el resultado, como digo, es interesante, es un resultado como mínimo llamativo. Y desde luego es una película para ver, es una película para ver
al igual que la que decíamos antes, que será también una de las películas que recomendemos, El año de la furia. No vamos a recomendar, pero es una película que es muy rara y que está curiosa, Nunca volverá a nevar, una película polaca. Es una película que viene con buenas críticas, con buenas referencias, mmm, rarísima, porque básicamente nos cuenta la historia de un masajista, un tipo que va de casa en casa con su camilla y va dando masajes, sobre todo a gente que está bien situada socialmente, que tiene dinero y que parece que tiene, bueno, pues buenas manos para dar esos masajes, recomponer un poco los cuerpos doloridos y ese tipo de cosas. Y poco a poco vamos a ir sabiendo un poco de la historia de este tipo que es un poco particular, es un poco extraño. No sabemos casi nada de él, pero vamos a saber que viene desde Ucrania, de la zona de Chernobyl, que se bromea o que bromean los personajes respecto a él, diciendo que si será radioactivo, si se contaminó, si esas buenas manos que tiene pues son debidas a la radioactividad y cosas similares. Pero lo cierto es que nadie quiere prescindir de él. En un barrio muy peculiar, en el que todos se miran un poco de reojo, un barrio residencial de mansiones, bueno, de cierta envergadura, y en el que pasan cosas pues un poco variopintas. Pues, hay un tipo que es militar y que todo el mundo mira así entre ojos porque es como demasiado rígido y va como siempre, va siempre como vigilando a los demás y sin decir tampoco mucho ni relacionarse con los demás. O bien otro tipo al que el masajista atiende y le da masajes habitualmente, que está gravemente enfermo y que se agarra prácticamente a cualquier cosa para pensar que no va a morir y que incluso esos masajes van a ser mágicos y de alguna manera le van a salvar. La película es muy curiosa. No puedo explicar mucho más porque si no la estropearía, pero es una película súper rarita con cosas extrañas. Vamos a ver que este masajista efectivamente tiene algo. ¿Pero el qué? Bueno, pues la película va a ir lentamente diciendo algunas cositas para que lo entendamos, pero sin aclarar muchas cosas tampoco. Porque precisamente quizá la virtud que tiene es que al no aclararlo deja que la imaginación de cada espectador ponga de su parte y al final pues, seas tú el que completa la historia. No es redonda, no es una película que podamos decir, bueno, pues la recomendamos incondicionalmente. Al contrario, es una película a la que le falta algo, le falta un puntito, pero aún así es tan rarita, tan atípica, que yo diría que vale la pena pegarle un vistazo. También muy rara es Maldita Jungla, una película francesa. Es una comedia, esto hay que decirlo así como punto de partida, pero con un humor extraño, con un humor que se sale también de lo habitual. Catherine Deneuve está entre los protagonistas, junto a Vincent de Dienne, que interpretan a una madre y a un hijo que son antropólogos. La madre es muy famosa, está siempre metida pues, por la selva, por los sitios más variopintos, haciendo todo tipo de estudios, tiene muchísima fama internacional. Y el hijo pues está como un poco harto de vivir a su sombra e intenta escapar de la influencia de la madre, de esa sombra de la madre, como puede. Lo que pasa es que a veces que lo consigue y a veces que no. Y tiene pues como una oportunidad para escapar porque la madre le dice que vaya a donde está ella, que está haciendo unas pruebas muy importantes y que además no esté pensando en esa beca que le van a dar porque, bueno, poco más o menos le dice eres un inútil y no te van a dar nunca la beca. O sea, una buena madre, lo que se llama una buena madre positiva, siempre positiva, ¿no? Animando, animando. Animando al hijo. Y el hijo pues le da la sorpresa diciéndole, pues te equivocas porque me han dado la beca y no voy a verte porque estoy hasta las narices de ti. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues se va a ir a la selva, se va a ir a la Amazonia o a la Amazonía y allí se va a internar para buscar a una tribu perdida, rarísima, que prácticamente nadie ha visto, que se sabe que existe por referencias y él va a hacer ese gran descubrimiento que le va a dar fama y que va a hacer que su madre de una vez por todas le respete. Bueno, es una película que con esos parámetros lo que va a ir buscando es elementos de comedia, basándose también en una patrulla francesa, porque están en la Amazonía, pero es una zona de influencia francesa, y los militares franceses que están allí cuidando pues son como un poco destartalados, un poco dejados, ¿eh? Allí viven medianamente bien y no quieren preocuparse de nada.
Y lo que vamos a tener es este individuo que se va a adentrar en la selva con dos ayudantes que, más que ayudarle, lo que están pensando es que han visto que tiene un buen fajo de billetes, que es el dinero de la beca que ha conseguido, y lo mismo si lo matamos y lo dejamos tirado por ahí en medio de la selva, pues oye, ¿quién se va a preocupar por un individuo tan raro como este? Que además es antropólogo, ¿no? La película yo diría que no tiene mucho para extraerle así conclusiones importantes, aunque se hable de antropólogos, de la selva. Podría haber ido por una parte conservacionista, en el sentido de denunciar lo que está pasando con la selva del Amazonas, de denunciar también lo que pasa con esas tribus que siguen viviendo como hace miles de años y que están siendo destruidas a base de deforestación, a base de explotación abusiva de la selva y muchas otras cosas. Pero no va por ahí. La película simplemente lo que hace es buscar elementos para generar gags, chistes, bromas, y en algunas ocasiones lo consigue y te ríes y en otras no. Lo que pasa es que es todo tan destartalado que no es una película como para que la recomendemos. Pero vamos, si alguien quiere ver una estracanada muy rara y que se sale de lo habitual, con unos indígenas que no parecen indígenas y con muchas cosas que no parecen lo que son, bueno, pues esta es su película sin lugar a dudas. Desde luego la que no falla es La abeja maya, El orbe dorado, que yo sé que es la película que todos nuestros oyentes estaban esperando, estaban deseando: "Oh, otra de la abeja maya, otra de la abeja maya". Yo de repente mientras la estaba viendo dije: uy, pues esto, había alguna anterior de la abeja maya. Y Pablo me dijo: no, otra no, por lo menos hay dos. Digo: no me digas, tantas hemos visto y no nos acordamos. Y efectivamente estaba La abeja maya, la película de 2014, en 2017 La abeja maya, los juegos de la miel, que seguramente comentamos en este espacio hace tiempo, pero que gracias a la capacidad tan enorme que tenemos en el cerebro hemos borrado su recuerdo rápidamente. Y ahora está La abeja maya, El orbe dorado. Bueno, película que recoge el personaje infantil que vimos en dibujos animados cuando éramos pequeñitos algunos, ahora con animación por ordenador en 3D, sin mucho trabajo de animación por ordenador, no hay que tampoco cansarse ni nada, se busca un público muy pequeñito, con pequeñas bromas, con pequeños guiños a ese espectador. Las abejitas son tan buenas y además está la abeja maya que es tan inteligente, y su amigo Willy que está siempre con ella y es un poco más torpón, y las larvas que se van a convertir en abejitas y que están ahí esperando a que salga el sol. Bueno, una película muy convencional, muy convencional, que es la típica a la que los padres que no saben qué hacer ya con sus hijos de 4, 5, 6, 7 años llevan para ver si se callan de una vez, y a veces lo consiguen incluso. Nada que recomendar en ese sentido, es una película un poco para olvidar. También para olvidar Gunda, un documental que viene desde Noruega y que, bueno, cuando entramos a verlo, la verdad es que no sabíamos bien lo que íbamos a ver. Y de repente empezaron las primeras imágenes, vemos a una cerda que está tumbada en una granja encima de la paja y no sabemos bien qué está pasando. La cámara está ahí detenida, no hay prisa. Cuando digo no hay prisa es que no hay prisa, que nuestros oyentes están ya inquietos diciendo: ¿cómo que no hay prisa? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Sí hay prisa? No, no hay prisa. Porque está pariendo y lo que vamos a ver al cabo de un buen rato es que aparece un cerdo, un cerdito recién nacido que está pululando por allí, y luego aparece otro y, bueno, pues asistimos a todo el parto, pero desde fuera del recinto donde está la cerda, de la que solo le vemos la cabeza, y vamos viendo cómo van apareciendo esos cerditos pequeños. La película es en blanco y negro y tiene ese grado de velocidad que acabo de contar. Que necesitamos 20 minutos para ese momento del parto, con un montón de cerditos por allí pululando y con la cámara fija sin un cambio de plano y sin que veamos nada de nada. No pasa nada. Aquí hay que coger y tomarse el tiempo que sea necesario, que para eso somos de Noruega. Y ahí el tiempo pasa a otra velocidad. Bueno, la película viene con unas críticas envidiables, voy a leer alguna de ellas. Lo que el cineasta propone es un acto de observación atenta que en sus increíbles detalles permita una comprensión profunda sobre un mundo animal que no nos debería resultar tan ajeno. Toma ya, esto en El País.
un documental que es también el más bello y duro poema visual sobre la vida de los animales en la granja, sobre la maternidad, sobre nosotros. Esto no es mundo. ¡Wow! Sí, es cierto, porque además luego no se va a quedar solamente en los cerdos, sino que vamos a ver a otros animales de la granja. Las vacas lecheras que están por allí pastando y que están llenas de moscas, y lo que hacen es ponerse de dos en dos la cabeza de una en el culo de la otra, y entonces con el rabo van espantándose las moscas del culo, pero a la vez le van dando en la cara de la otra y se van espantando mutuamente las moscas cada una de la otra. ¡Qué inteligencia animal! Esto es inteligencia animal y los demás tonterías. Eso también sin prisa, ¿no, Juan? Eso sin prisa, sin prisa. Podemos ver el vuelo de la mosca completo, ¿eh? Desde que se posa en la cara de la vaca hasta que la otra le da con la cola y echa a volar. Bueno, eh, es tremenda, la película es tremenda. O sea, lo que pueda decir es poco, pero que la crítica la ponga por las nubes, eso ya es doloroso. En cualquier caso, como nuestra opinión solo es una frente a muchos que dicen que es una obra maestra absoluta, pues qué decir, que somos minoría. Y aquí lo que cuenta es la democracia. Así que cada uno saque conclusiones, que por eso he leído las críticas, y si quiere ir a verla, pues que vaya a verla. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, hace unos cuantos muchos años, que hablando de documentales famosos y eso, pues hablaban de un documental francés impresionante sobre la matanza del cerdo y no sé cuántas cosas más. Y nada, este aquí que en un festival pues fuimos a verlo porque era tan famoso ese documental y tan conocido, tan respetado, que bueno, pues era cuestión de verlo, a ver qué nos dicen de la matanza del cerdo. Y básicamente no decían nada que no supiéramos. Y yo además, que ya he contado alguna vez que soy de un pueblo de Cuenca, en donde cuando yo era pequeño todavía se hacía la matanza tradicional y además había pues 6, 8 días en los que ibas de familia en familia o de familiar en familiar con la matanza, porque todo el mundo se agrupaba para unir fuerzas, se mataba el cerdo en una casa con todos trabajando, al día siguiente se mataba en otra y así sucesivamente para hacer la morcilla, las longanizas, salar el jamón y todo ese tipo de cosas. Pues claro, vi esta matanza del cerdo eh, rodada por una persona de ciudad que no sabía ni lo que estaba rodando y me entraba la risa. Bueno, pues con esto de Gunda de la Granja me parece exactamente igual. Y los comentarios positivos, no solo positivos, sino exageradamente positivos de los críticos elogiándolo, me parece que proceden de un desconocimiento absoluto de lo que es el campo, las granjas y el trabajo duro que hay que hacer allí. Y desde luego, lo mismo es que como es en blanco y negro, es más importante, pero es una película pesada hasta hartarse y que no tiene, desde mi punto de vista, ningún interés. Ahora, para que no haya visto nunca un cerdo parir o una cerda parir, para que no haya visto esos cerditos pequeños evolucionar, o una vaca o gallinas o lo que sea, pues bueno, quizá ahí tienes oportunidad, pero lo mismo se podría ir a una granja de verdad y pegar un vistazo a los animales de verdad, que es bastante mejor. Finalmente, la última película es Despierta la Furia. Es la nueva película de Guy Ritchie, un director al que conocemos porque ha hecho películas de todo tipo, desde Aladdin, la nueva película que vimos hace poco con Will Smith, hasta The Gentleman, Los Señores de la Mafia, que era una película muy dinámica y bien hecha, pasando por Rey Arturo, La Leyenda de Excalibur, Operación Ancle y muchísimas más. Es decir, es un tipo dinámico en la forma en que tiene de administrar el soporte cinematográfico, que se mueve bien en todo tipo de registros y que sobre todo en películas de acción ha demostrado ya que lo sabe hacer bien y lo ha hecho bien en películas anteriores. Otra cosa es que tenga algún interés el tipo de películas de acción que realiza. Por ejemplo, la que decíamos hace un momento, que se estrenó con gran éxito el año pasado, la de Gentleman, Los Señores de la Mafia, pues una película que funcionó bien, pero es que aparte estaba bien hecha y era entretenida de ver. En Despierta la Furia lo que nos vamos a encontrar es la historia de una empresa que se dedica a trasladar dinero, esos furgones blindados que trasladan dinero pues desde los casinos hasta negocios grandes para luego llevarlos al banco, depositarlos en las entidades bancarias, etcétera. Y lo que vamos a ver es que se produce un atraco al principio de la película. Y en ese atraco, bueno, pues hay, por desgracia, un par de asesinatos que nosotros veamos en ese momento. Lo vemos desde el interior del furgón blindado
y a partir de ahí va a ocurrir algo que va a tener conexión, aunque nosotros vamos a saber de esa conexión con posterioridad. Un tipo se presenta en esa empresa con unas credenciales brutales, quiere un puesto de trabajo para trabajar en esos furgones blindados, y lo que va a ocurrir es que va a demostrar que es muy eficaz, que es un tipo que cuando hay problemas, bueno, pues es realmente muy, pero que muy eficaz. Lo que pasa es que no va a ser solo eso. Detrás va a haber un trasfondo que no puedo contar y que va a llevar pues a todo lo que es el meollo de la película y sobre todo al desenlace. Es una película protagonizada por Jason Statham y con eso prácticamente se dice todo. Es una película de acción pura y dura, de una persona infalible, que dispara mejor que nadie, que es más inteligente que nadie, que lo hace todo mejor que nadie, que todo... Nadie, ¿eh? Nadie, por si no ha quedado claro. No está mal hecha, es una película tipo Guy Ritchie, se puede ver, pero a nivel de contenido no tiene absolutamente ningún interés. Y cuando digo ninguno es ninguno, ninguno, ninguno. De las películas que comentaba, pues hay dos que podemos recomendar. Uno de nosotros, la película que decía de Diane Lane y Kevin Costner. Es una película que está bien. Te sobrecoge, ¿eh? Hay momentos que estás en la butaca, se te encoge el corazón porque está muy bien hecha. Y El año de la furia, que ha sido una pequeña sorpresa, una película española contundente, que habla no de España, sino de lo que ocurrió en Uruguay en 1972 y 1973, en los momentos previos al golpe de Estado y a la dictadura, que luego acaba con unos rótulos explicando lo que duró la dictadura, cómo se querían perpetuar en el poder, pero en 1980 hicieron un referéndum y no lo consiguieron, perdieron el referéndum, pero sobre todo muy dura en cuanto a lo que cuenta de los paramilitares, de los asesinatos, las torturas, todo en nombre de la paz, en nombre de no sé cuántas cosas más. Y bueno, desde ese punto de vista, una película que es necesario ver porque no deben volver a ocurrir este tipo de cosas. Estas dos películas son las que recomendamos incondicionalmente. Luego, como decía, Nunca volverá a nevar. Es una película polaca con cosas curiosas. Cruella es una película también curiosa. Y ya menos, pero con tantos chistes que en alguno te ríes. Maldita jungla. Bueno, pues tampoco está del todo mal si solo quieres ir a pasar un rato y olvidarte de cosas. Son tres películas muy diferentes entre sí, pero que se pueden ver. En cualquier caso, mi recomendación para la gente, uno de nosotros y El año de la furia. Pues dicho queda, Juan, aquí lo dejamos. Y como decíamos, quien quiera ver cerditos y animales, mejor ir a una granja que irse a ver un Pues, documental, aunque sea en blanco y negro. y si es para niños y eso, que miren bien, porque yo creo que hay granjas que, sobre todo ahora en periodo veraniego, pues tienen plazas para ir allí, pasar algunos días de acampada en el campo, haciendo excursiones y cosas de ese estilo, que yo creo que será mucho más positivo. Juan, lo dejamos por aquí. La semana que viene volvemos a charlar. Un Muy abrazo. bien, Salud. salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que cada setmana dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.